Esta semana se dieron dos noticias similares por parte de dos países, pues que no son dos economías que no son tan diferentes. Tanto México como Grecia sufrieron una rebaja en la calificación de su deuda. En México fue una noticia muy importante, pero que no causó mayor efecto. En Grecia, pues usted sabe, cayeron las bolsas, hubo efectos en todo el mundo, incluso Wall Street cayó, Brasil cayó de manera muy importante, y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué la diferencia de efectos? Y esa es la primera pregunta que le hago a mi buen amigo Enrique Álvarez de Idea Global desde Nueva York. Enrique, ¿por qué Brasil sufrió más con el efecto de Grecia que con el de México? ¿Por qué? Exactamente, y lo de Grecia tiene que ver con su formación o la relación que tiene con la Unión Europea, esencialmente. Afecta primeramente al euro en forma directa, y eso de por sí afectó todas las bolsas y el sentimiento de riesgo en todos los mercados emergentes. Pero el tema subyacente es el siguiente: Grecia, con la baja de calificativo, ahora se ha disparado enormemente lo que tiene que pagar por más deuda. Grecia en el año 2010 va a tener que emitir aproximadamente 55 billones de dólares de deuda, y la pregunta del mercado es si tiene la capacidad para seguir haciendo servicio de deuda o si va a ser un default. Y además de ello hay un problema en el tiempo en relación a colateral, a la aceptación de la deuda griega como colateral para préstamos desde el Banco Central Europeo. De momento se acepta colateral con calificativo BBB+, que es el nuevo grado que se le da a Grecia, pero el próximo año vuelve a ser A- como mínimo. Por lo tanto, podría darse el caso de que Grecia se vería como el único dentro de la Unión Europea que no califica como colateral dentro de su propia agrupación. ¿Pero qué BBB+ no es la misma calificación que le acaban de dar a México también? Es decir, ¿México y Grecia ya tienen la misma calificación o no estoy hablando lo correcto? Tienen una escala de diferencia. México acaba de pasar de BBB+ a BBB. Pero, ¿qué es lo que ocurre? De que Grecia, dentro de la función que tiene dentro de la Unión Europea, se supone que todos los países deberían de obedecer un cierto criterio en cuanto a déficit. El déficit de Grecia de presupuesto es del 10% y está proyectado a ser el 13% el próximo año. ¿Que México no tiene eso? No, México tiene 3/4 y cuando incluyes gastos de Pemex creo que sube a 2,5%. Es muy diferente en ese sentido, pero el problema es la Unión Europea en sí, si va a haber un país que de una forma va a dejar de pagar o si va a tener que ser excluido de la Unión Europea. Ese es el caso extremo que discutió el mercado. El peligro que dejaran de pagar es otro problema, porque, por darte un ejemplo, Grecia normalmente emitía papel a 10 años como a 20 o 30 puntos bases por encima de los bonos de 10 años de Alemania. De momento, ese diferencial ha subido a 270 puntos bases. Es decir, están emitiendo papel de 10 años ahora a 5,80 o casi 6%. Ese diferencial tan enorme pesa enormemente sobre la economía. ¿Por qué la bolsa de Brasil cayó tan fuertemente el mismo día de Grecia? ¿Tuvo relación, quiero pensar? Todo está correlacionado con la aceptación de riesgo de momento, y la situación de Grecia simplemente te exacerbó lo que es riesgo soberano, el potencial que algún país muy representativo del orbe financiero entre en algún incumplimiento de pagos. Tuvimos anteriormente la situación de Dubái, que a la larga se ha ido resolviendo con el apoyo de Abu Dhabi. Grecia era sencillamente otro engranaje dentro de esta foto. Pero de nuevo la pregunta la vuelvo a hacer: ¿por qué Brasil sufrió tanto el mismo día que cayó de calificación de Grecia y México no? México quedó prácticamente sin cambios en esa misma jornada. Es una cuestión de posicionamiento, esencialmente. Dentro de la manera como están colocados los distintos flujos de inversión en forma global, de momento, indudablemente hay una enorme concentración en Brasil y en ciertos países del Asia. Al reversarse la aceptación de riesgo, es en Brasil donde se ven la primera salida de flujos, y es sencillamente porque todos tienen la misma apuesta. Bueno, y ahora la gran pregunta es, si siguen los problemas de Grecia, ¿cuál va a ser el efecto sobre las economías latinoamericanas? Sobre la deuda de las economías latinoamericanas. Bueno, de momento no hemos notado gran diferencial. Los spreads para deuda emergente siguen más o menos en 300 a 305 puntos bases. Se han abierto quizás 10 puntos bases en la última semana.
En general creo que podría servir de un elemento que no permita gran cantidad de emisión entrando al 2010 debido al desánimo que podría inyectar en el ambiente de aceptación de riesgo. Creo que esa sería la consecuencia más inmediata y más fuerte para Latinoamérica. Ahora hay que entender de que podría haber otro tipo de temblor que podría producirse en cuanto a lo que es riesgo de contraparte, es decir, de que se comience a preocupar el mercado quién tiene exposición excesiva en Grecia y en otros países que también están tambaleantes dentro del ámbito de Europa. Ya, Enrique Álvarez de Día Global, oye, muchísimas gracias por tu tiempo, por tu visita y bueno, buen fin de semana nevado que vas a tener allá en Nueva York. Muchas gracias, Alberto. Gracias.